Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: AVI, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Gastroperlas AMG. Hola, ¿qué tal? Qué gusto volverlos a saludar en esta ocasión para el último episodio de las Gastroperlas que tiene relación con un tema quirúrgico. Corresponde al episodio número 96 y el tema a tratar en la tercera temporada de este podcast de la Asociación Mexicana de Gastroenterología se llama Exploración quirúrgica de la vía biliar. ¿Aún se debe utilizar? Y para esto agradezco que me hayan aceptado la invitación a los dos ponentes de primera que tenemos invitados para el día de hoy. Los voy a presentar primero al doctor Fernando Rojas Mendoza. Él es egresado del curso de gastroenterología del Hospital Español de México. Hizo su especialidad en endoscopía diagnóstica y terapéutica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición e hizo un entrenamiento también en el Hospital Valdebrón. Actualmente es el profesor titular del curso de endoscopía por parte de la UNAM en el Hospital Médica Sur. Y por el otro lado tenemos al doctor Adolfo Cuendis Velázquez. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, es cirujano egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Hizo cirugía endoscópica en el Hospital General, en el Hospital Manuel G. González, y en ese mismo hospital hizo también la especialidad en endoscopía diagnóstica y terapéutica. Muchas gracias a ambos por aceptarnos la invitación. Muchas gracias, Alberto, y gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la amable invitación. Muchas gracias, doctor González, y muchas gracias a la asociación por invitarme a estar aquí hoy con ustedes. Bueno, pues a manera de introducción habremos de decir que con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, que tiene décadas ya, quedó pendiente por resolver un problema que era la exploración que antes los cirujanos hacían de manera abierta de la vía biliar. Sin embargo, los endoscopistas un poco se hicieron cargo de hacer la exploración por medio de procedimientos endoscópicos. Pero bueno, la medicina y la cirugía, la endoscopía, la gastroenterología son ciencias cambiantes y actualmente han aparecido dentro del abanico de oportunidades nuevas herramientas para explorar la vía biliar. Bueno, pues sin más preámbulo, la primera pregunta en la discusión de este tema me gustaría planteársela al doctor Fernando y sería preguntarle si actualmente se puede seguir considerando a la colangiografía, a la CEPRE, como el estándar de oro para explorar la vía biliar. Bueno, pues como bien lo comentaste, en base a la evolución desde la medicina, los distintos procedimientos y sobre todo la llegada de la parte endoscópica, pues me atrevo a decir que sí en el momento actual sigue siendo el procedimiento de primera elección, aunque sabemos de antemano que hay casos en los que requerimos la exploración por vía quirúrgica, ¿no? Pero creo que me parece que sí sigue siendo esto. Obviamente, pues hay indicaciones muy claras al respecto para poder acceder y proceder a un procedimiento endoscópico de colangiopancreatografía endoscópica terapéutica, la cual en la actualidad pues ya no es diagnóstica, es simplemente así, debe ser de tipo terapéutico, ¿no? Entonces, nos tenemos que guiar, obviamente, en los parámetros tanto clínicos como de imagen, que si está o no justificado el hacer un procedimiento endoscópico, ¿no? Y para esto, pues nos guiamos por criterios tanto clínicos como de imagen y guiándonos por las guías que, pues al respecto hay muchísimas, pero que quizás nos englobamos más hacia las recomendaciones de asociaciones como la Americana de Endoscopia, que la ASGE, en donde nos dicen que hay criterios de bajo, de intermedio y alto riesgo, y esto pues nos permitirá tomar la decisión si se hace o no el procedimiento endoscópico. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, la discusión de esta gastroperla la vamos a enfocar en la patología más común por la que hay que explorar la vía biliar, que sin duda es la coledocolitiasis. Preguntarle, doctor Fernando, si existen contraindicaciones para actualmente someter a un paciente a una CEP.
Sí, sí, claro, creo que eso está muy claro tanto en la indicación como en la contraindicación. En las contraindicaciones es que quizás las más puntuales es que sabemos de antemano que la colangiopancreatografía endoscópica es un procedimiento que tiene un riesgo, ¿no? Que tiene un riesgo no es despreciable, que fluctúa de acuerdo a la serie, desde un 5 hasta un 10%, donde puede haber sangrado, perforación y pancreatitis. Entonces, uno tiene que sopesar el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, si no existe un beneficio real, pues es una contraindicación hacerlo. Eh, una cosa que es muy importante, que tiene que haber un consentimiento informado por parte del paciente y una aceptación clara por parte de él. De lo contrario, tampoco podemos hacer, sería una contraindicación. Eh, que el paciente per se tenga complicaciones propias, entre ellas quizá la más importante es que tenga un dato de perforación, y eso es una contraindicación absoluta para hacer un procedimiento endoscópico. Otras quizás no tan concluyentes, pero que también se catalogan como una contraindicación, es que el paciente tenga alergias, ¿no? Sobre todo a alergias al medio de contraste. Y algo muy importante que muchas veces no se toma en cuenta, pero que el médico que esté en cuestión pues no tenga la capacidad suficiente para hacer dicho procedimiento. Bueno, aprovechando que nuestros dos invitados son endoscopistas, me gustaría ahora preguntarle lo que hacemos en el contexto habitual en el que tenemos que explorar una vía biliar, que es una coledocolitiasis habitualmente secundaria. Generalmente se combina el abordaje endoscópico para pues extraer las piedras del colédoco y posteriormente se somete al paciente a una cirugía para extirpar la vesícula. De ahí nace el concepto de explorar la vía biliar en un solo paso o en dos pasos, ¿no? Me gustaría preguntarle al doctor Adolfo si estos abordajes son equivalentes. ¿Y a qué hace referencia en abordarlo en uno o dos pasos? Ok. Bueno, em, creo yo que hay algunas consideraciones que debemos hacer en relación a la coledocolitiasis. Y a mí me gusta denominarlo como el monstruo de las mil cabezas, porque individualizar los casos es algo muy importante para poder decidir el procedimiento que uno va a ofrecer para cada caso. Y habiendo dicho esto, eh, viniendo digamos, de una persona como yo, donde tengo la fortuna de trabajar en un hospital, donde tenemos muchos recursos y donde puedo optar por cualquiera de estos recursos, ya sea quirúrgico, endoscópico o combinados, y entonces uno puede ofrecer tratamientos de alta resolución, con baja morbilidad, que es lo que las guías alrededor del mundo en general concluyen, más que beneficiar uno u otro procedimiento de toda esta gama que existe para ofrecer a un paciente con colecisto coledocolitiasis. Lo más importante es finalmente ofrecer eso, un procedimiento resolutivo de baja morbilidad. Y no es lo mismo que yo pueda hacer con todos estos recursos tecnológicos, eh, pues procedimientos de alta calidad, digamos, eh, tecnológica, y que no se puedan replicar en muchos de los hospitales o de los sitios donde muchas veces estos pacientes son atendidos. Entonces, habiendo dicho esto y que es un claro pues conflicto de interés, por así decirlo, en relación a que yo puedo hablar desde mi trinchera, que es muy privilegiada, específicamente, ahora sí yendo hacia la pregunta, pues creo yo que teniendo un procedimiento que pueda hacer en un tiempo o dos tiempos, pues lo convencional es llevar al paciente a una CEPRE prequirúrgica y después hacer la vesícula en el contexto de la colecisto-coledocolitiasis. Pero en un tiempo se puede hacer ya sea la colecistectomía con una exploración de vía biliar con coleangioscopía transoperatoria o incluso hacer más bien una colecistectomía con una CEPRE con técnica de rendezvous y se hace el procedimiento teniendo las mejores ventajas, digamos, de ambos procedimientos, de la CEPRE y de la cole en un solo tiempo quirúrgico anestésico. Y creo yo que eso sí da ventajas a la atención de este tipo de pacientes. La ventaja, por ejemplo, de hacerlo en un solo tiempo se puede ver tanto en la estancia hospitalaria como en los costos y en la morbimortalidad. Sí, por supuesto, porque eh, en la estancia hospitalaria es definitivo. Mire, nosotros en el Hospital Gia González corrimos un protocolo donde
hicimos colecistocoledocolitis en pacientes, los pacientes con riesgo intermedio, como se mencionó anteriormente, los llevamos a colecistectomía con colangiografía transoperatoria y en caso de que esta fuese positiva, hacíamos CEPER rendezvous. Y los pacientes iban de alta ambulatoria, es decir, los operamos en la mañana y el paciente se egresa por la tarde. Entonces eso, pues sobra decir que da un beneficio, digamos, económico, de estancia hospitalaria, etcétera, pues bastante grande. ¿Por qué? Porque si uno lo compara con algunos otros hospitales donde el simple hecho de esperar por la CEPRE, pues a veces tardan días o semanas en lograr la CEPRE prequirúrgica. Entonces, eso es una. Y la otra es que al hacer la canulación anterógrada de la vía biliar, pues el riesgo de pancreatitis reduce bastante. A lo mejor no el de perforación o sangrado, que puede mantenerse relativamente parecido, pero sí el de pancreatitis porque la canulación es de una. Bueno, por otro lado, me gustaría preguntarle al doctor Fernando, ¿en qué casos debería un endoscopista que no tiene entrenamiento quirúrgico considerar referir al paciente a una exploración quirúrgica de la vía biliar? ¿Existe este concepto de lo que se denomina como el lito difícil? Bueno, nada más quería hacer un pequeño comentario a lo que comentó el doctor Cuendis con respecto a hacer todo en un solo evento. Pues bueno, ha habido ya varios trabajos al respecto, como lo que él comentó también que se hizo en el GEA González. Hay series en otros hospitales a nivel mundial. Y bueno, pues, siempre se trata de buscar el beneficio al paciente. Y esta información pues es un poco controversial. Pues hay unos que apoyan esta postura de hacerlo inclusive vía transoperatoria o rendezvous, y hay quienes pues, no lo apoyan. O sea, las series han sido favorables, mas sin embargo, al día de hoy, pues no se considera como una conducta ya estándar, ¿no? O sea, esto queda un poco controversial, por lo menos en este momento. Y con respecto a la palabra a la pregunta si se refiere al paciente a una exploración quirúrgica de la vía biliar, pues hasta el momento creo que esto sí ha cambiado de forma significativa. Hace seguramente muchos años antes del advenimiento de la parte endoscópica, pues sí era más frecuente, o más bien muy frecuente. Al día de hoy esto pues es muy raro. Incluso en pacientes que tienen anatomía modificada, ya sea por intervenciones quirúrgicas oncológicas o de cirugía bariátrica, que es ahora muy común, tenemos varios métodos por vía endoscópica con lo cual se puede resolver, ya sea por enteroscopía o incluso por ultrasonido endoscópico terapéutico, y esto pues me parece que limitado el referir a un paciente a una exploración quirúrgica. En mi caso, pues bueno, te puedo decir que llevo pues ya 20 años trabajando de forma continua y hasta ahora no he referido a un paciente a una exploración quirúrgica. Y con respecto a la pregunta que me hacías con respecto al lito difícil, pues sí, sí, claro que está muy bien estipulado el concepto, ¿no? El lito difícil, y pues se considera como lito difícil aquel que está confinado al lito como tal y a la vía biliar, o sea, porque son dos cosas distintas, ¿no? Si hablamos del lito, pues es un lito que está por arriba de 15 a 20 milímetros de su diámetro, o que es una litiasis múltiple de litos mayores a 10 milímetros. Esto ya se catalogó como un lito difícil. Pero también la parte anatómica es aquella donde hay una estenosis o hay una angulación de la vía biliar. El lito intrahepático también se considera como un lito difícil, y también, obviamente, en aquellos que tienen la anatomía modificada. Bueno, y ahora vamos con la otra perspectiva de la pregunta, y es una pregunta que le voy a plantear al doctor Adolfo, ¿no? ¿Cuál sería el paciente ideal en el que deberíamos de considerar un abordaje quirúrgico de la vía biliar? Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rojas. La exploración de vía biliar ha sido algo que en las últimas décadas ha caído en desuso por la gran cantidad de recursos que se pueden tener para resolver un lito, aún un lito difícil, como él lo explicó, por vía endoscópica. Aún así, en nuestro hospital, que es un centro de concentración, más o menos tenemos eh, de delitos difíciles que no salen por endoscopía, alrededor de un
3 a 5% al año. Y estos pacientes decidimos llevarlos a cirugía, sobre todo, y aquí quiero hacer hincapié, en aquellos pacientes que aún tienen la vesícula in situ, porque digamos que es un paciente que de todos modos se va a operar y, y si el hecho no es que no se pueda resolver por endoscopía, sino que muchas veces te lleva a varios procedimientos, recursos costosos, como puede ser hacer una litotricia por visualización directa con un spyglass, vía transduodenal, y que a lo mejor si haces una exploración de vía biliar, pues este paciente se puede resolver de una forma, pues en un solo tiempo quirúrgico y ya se le dio la oportunidad a la endoscopía en algunas ocasiones. Entonces, creo yo que más que decir que es mejor una u otra, nosotros somos más de la idea de individualizar los casos de forma de que se pueda ofrecer lo que decía yo en mi primera intervención, el procedimiento de mayor resolución y de menor morbilidad para los pacientes. Pero sí, coincido totalmente que así la exploración de vía biliar ha caído en cierto desuso. Y eso tiene mucho que ver también, en parte por la culpa de nosotros los cirujanos. ¿Por qué? Porque hace 10 o 15 o 20 años, la exploración de vía biliar, digamos, abierta, cuando no había tantos recursos endoscópicos, era una cirugía del dominio de todo cirujano general. Y hoy en día, donde la CEPRE ha ganado tanto este papel predominante o preponderante en el tratamiento de la coleocolitiasis, hay muchas generaciones de cirujanos que fueron egresados que no dominan el procedimiento y mucho menos hacerlo por mínima invasión. Es decir, una exploración de vía biliar laparoscópica o robótica se considera ya un procedimiento de mínima invasión avanzado. Entonces, eso también ha limitado en cierta medida la disponibilidad del procedimiento. Gracias, doctor. Bueno, y hablando de la exploración por mínima invasión de la vía biliar, ¿cuál sería la curva de aprendizaje y si nos puede describir cuáles son las dos técnicas, pues digamos, más utilizadas y la diferencia entre explorar la vía biliar por medio del cístico o hacerlo directamente a través del colon? Creo yo que la exploración transística es algo que a nivel mundial se ha favorecido bastante, sobre todo con el advenimiento de los nuevos endoscopios, como es el Spyglass Discover, que es más cortito y se puede utilizar más fácil en quirófano. Pero creo yo que si uno va a explorar una vía biliar es porque uno se va a enfrentar a un caso complejo, es decir, si yo tengo un lito relativamente simple de resolver, como un lito en la porción distal pequeño, que es lo que se recomienda para hacer una exploración transística, que sean pocos litos, que estén en la porción distal y que tengas un lito que te permita el acceso, digo, un cístico que te permita el acceso, yo creo que ese es un paciente que se puede resolver por CEPRE, ¿sí me explico? Ahora, si en la otra mano, hacer la transcoledocotomía, pues hay que reservarla para vías biliares dilatadas. Yo nunca abro una vía biliar de menos de 1 centímetro, ni de broma, porque ese paciente se va a resolver por CEPRE. Y ese representa más del 90% de los casos que vemos día a día. Entonces, eh, eh, reservo la exploración de vía biliar para esos casos que yo sé que a lo mejor puede ser que se puedan resolver sí por endoscopía, pero van a requerir varios procedimientos y de todos modos tengo que llevarlo a quirófano, hacerle la vesícula. Bueno, pues a lo mejor ese lo llevo a hacer cirugía directamente. Ahora, nosotros en general no ofrecemos más que cirugía de mínima invasión para esta patología, ya sea laparoscópica o robótica, pero no concebimos hacer una exploración de vía biliar abierta y tampoco la concibo hacer, y insisto, vuelvo a lo de que hablo desde mi trinchera, yo no concibo hacer una exploración de vía biliar sin colangioscopía transoperatoria. Es inviable. Perfecto. Bueno, pues aprovechando esta intervención, justo pues ahí se responde una pregunta, ¿no? Si actualmente, bueno, en el contexto de tener todos los recursos disponibles, pues valdría la pena o habría alguna indicación de hacer una exploración abierta de la vía biliar. Si se tiene el recurso, yo creo que no. O sea, tanto técnico como humano, yo creo que no habría por qué. Y bueno, una de las cosas que se aprovecha en este podcast es preguntarle a la gente que los escucha alguna pregunta que quisieran incluir en la discusión.
y una que apareció para este tema en particular es el uso de la sonda en T. ¿Considera usted, doctor, que la sonda en T en estos abordajes, aunque sean de mínima invasión, se debe de seguir utilizando o no? Una vez más hablo desde mi trinchera. Yo tengo muchos años que no uso sonda en T. En mi hospital ni siquiera existen. De hecho, en la mayor parte de los hospitales es difícil conseguirlas ya. Y, pero yo baso el tener el no usar la sonda en T y hacer una colocografia primaria en la colangioscopía transoperatoria. No importa si el paciente tiene esfinterotomía o no, o si tiene una endoprótesis o no. Lo que me da la certeza de que esa vía biliar no va a fugar es tener una colangioscopía negativa, porque la posibilidad de tener un lito retenido es mínima, aún en la hepatolitiasis. Muchas gracias. Adelante, doctor Fernando. Y bueno, que ahora que comentabas de la sonda en T, bueno, yo cuando estuve hace muchos años en el Traje González, aquí el doctor Cuendis todavía no estaba por ahí, y nos tocaba ver mucha sonda en T. De hecho, algunos procedimientos que llegaron a ser un poco complejos, el acceso era justamente por la sonda en T. Y bueno, la sonda en T tenía sus complicaciones. Una de ellas eran estenosis después del retiro de la sonda en T. En la actualidad yo no tengo ni memoria desde cuando no veo una sonda en T, o sea, tiene añísimos, ¿no? Y además lo que quería recalcar era con respecto a la colangioscopía, ¿no? En donde yo tengo más experiencia es en Spyglass. El Spyglass, seguramente ustedes lo saben, llegó a México más o menos por ahí del 2010. Llegó el equipo de Fibra. Bueno, tuve la fortuna de empezar a utilizarlo desde aquella época. En la actualidad, desde el 2016, 2017, tenemos el Spyglass digital, en cuya diferencia es pues abismal, ¿no? Desde la imagen y los accesorios que tenemos ahora, desde guías, pinzas, y la capacidad de poder hacer litotricia y utilizarlo en casos como lo que hablamos hace un momento, lito difícil, ¿no? Las tasas de éxito son realmente muy altas y eso nos permite resolver problemas, ¿no? Y sin llegar a un manejo quirúrgico, como el que comentaba el doctor Fuentes, ¿no? Doctor Fernando, me gustaría preguntarle, aprovechando su intervención, ¿por qué puede fallar una CEPRE? ¿Cuándo se considera que la CEPRE falló? Y si en ese contexto el ultrasonido endoscópico tiene cada vez un papel más relevante. Fíjate que esta pregunta es muy interesante. Creo que nosotros como médicos muchas veces nunca queremos fallar, ¿no? Siempre queremos tener éxito, siempre queremos resolver los problemas, pero también hay que ser conscientes de que podemos fallar. Yo hasta durante mucho tiempo nunca, dentro de los comentarios que hacía el paciente previo al procedimiento, pues uno tiene que hablar obviamente de los pros y los contras y sus complicaciones, y como que nunca tiene en la mente uno decir, no puedo hacer el procedimiento, o sea, podemos fallar en el procedimiento. Y eso existe. ¿Y existe por qué? Bueno, pues porque hay papilas difíciles en donde es imposible canularlas, sobre todo las tipo 2 que son muy pequeñitas y difícil de acceso. Y bueno, inclusive en las tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, cualquiera de ellas puede ser incluso complejo, ¿no? El poder acceder a ellas. Y eso puede ser un fracaso para una colangio endoscópica. Y el ultrasonido endoscópico, en procedimientos de coledocolitiasis, no está tan acentuado. O sea, eso más bien el ultraendoscópico está más dirigido a procedimientos de tipo más bien oncológico, ¿no? Donde estenosis, donde uno tiene que hacer más agresivo, más invasivo. Pero claro, hay casos descritos, ¿no? Vía transgástrica, vía transduodenal, que sí se pueden, inclusive transhepáticas, ¿no? Que se pueden hacer en casos que lo justifiquen, aunque la indicación clara para coledocolitiasis como tal, el ultraendoscópico no está totalmente claro, ¿no? Su indicación. Gracias, doctor. Bueno, y por otro lado, habiendo hablado ya de todas estas técnicas, me gustaría preguntarle al doctor Cuendis si son comparables los resultados a largo plazo de explorar la vía biliar, pues por un abordaje endoscópico contra un abordaje laparoscópico de mínima invasión. Pues yo creo que sí, o sea, sin duda, porque hoy en día la CEPRE ofrece una tasa de éxito altísima, superior al 95% fácilmente,
y una exploración quirúrgica de la vía biliar contando con los recursos necesarios también. Entonces, creo, y vuelvo a lo mismo, yo creo que lo importante está en individualizar los casos sin satanizar ni una ni otra, ¿no? Porque también uno en los pasillos de cirugía suele oír ahí la satanización de la CEPRE y la verdad es que pues no es cierto, ¿no? Yo creo que más bien es individualizar los casos y ofrecer lo mejor que tengamos a la mano para ayudar a nuestros pacientes. Bueno, aprovechando que ya hemos discutido el concepto del lito difícil y que ustedes hacían referencia al Spyglass, me gustaría preguntarles a cada uno cuándo consideran el uso del Spyglass, cuál creen que sea la principal indicación para utilizar. Pues las indicaciones también creo que son claras con respecto al uso del spyglass. Es en aquella donde hay sospecha de una estenosis indeterminada de la vía biliar, está totalmente justificado el utilizar la colangioscopía con spyglass. En aquella donde queremos o hay sospecha de que hay una imagen inespecífica, intrahepática incluso, de la vía biliar, esto también está justificado. No está tan mencionado, pero es algo que se hace mucho, es la exploración a nivel pancreático también. O sea, se utiliza una de las, digamos, puntos importantes para decidir explorar el conducto pancreático es que tenga cierta dilatación del mismo. O sea, si está de características normales o no está muy clara la indicación, pues no está justificada, pero también se puede utilizar. La otra es, y de hecho hay algunos trabajos al respecto de que ha habido cambios en la decisión quirúrgica, el hacer una colangioscopía previa a la indicación de la cirugía, ¿no? Porque sí ha habido cambios diagnósticos, aparentemente está localizado hacia la parte distal, pero resulta que no nada más hay en la parte distal, sino que también hay un problema en la parte más proximal de la vía biliar, y esto sí ha marcado una diferencia y esto gracias a la colangioscopía por spyglass. O sea, sí, creo que hay indicaciones muy claras. Y obviamente, pues en lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? Del manejo de delito difícil, pero yo les puedo decir que de verdad el éxito es muy alto. Y sobre todo, bueno, en México tenemos dos opciones, ¿no? La litotricia electrohidráulica, que la ventaja que tiene es que es más económica, y la que es con láser, ¿no? Que es más cara, pero si ustedes me preguntan tú cuál eliges, una u otra, yo definitivamente me inclino por láser porque es mucho más rápida, es mucho más efectiva y aunque sea un poquito más costoso, pero bueno, en estos casos creo que lo que tenemos que decidir es qué le ofrezco a mi paciente y creo que vamos a optar siempre por ofrecer lo mejor, ¿no? Doctor Cuendis. Eh, Creo que ahí ya el doctor Rojas me ganó la respuesta, pero podría agregar en hepatolitiasis, porque la hepatolitiasis es de difícil manejo endoscópico, digamos, en una CEPRE convencional. eh, Son litos que se suelen esconder muy fácil en esta dilatación intrahepática en las colangiografías y podemos darlos por alto y no se nos va en una colangioscopía. Y en el terreno quirúrgico, digamos, de la exploración quirúrgica de la vía biliar, yo uso sobre todo spyglass cuando me enfrento a hepatolitiasis, a casos complejos de la hepatolitiasis. Por ejemplo, yo suelo operar algunos pacientes con antecedente de lesión diatrógena de la vía biliar y estos pacientes a veces cuando ya están derivados pueden hacer estenosis y hacen pues una hepatolitiasis terrible y hacerte de ayuda del spyglass transoperatorio es maravilloso. Hace una gran diferencia para el resultado de la cirugía en ese tipo de pacientes. Gracias, doctor. Aprovecho para preguntarle si el robot añade algo a la técnica laparoscópica, alguna ventaja. Pues es más fácil para el cirujano. O sea, es que el robot es un instrumento laparoscópico, es eso, ¿no? De pronto uno llega a escuchar que es la octava maravilla del mundo, pero la verdad es que es un instrumento que nos facilita la vida porque te hace un cirujano más hábil. Entonces, la visión es infinitamente mejor y uno adquiere estas destrezas de sutura
se vuelve ambidiestro y pues eso te hace más fácil los procedimientos. Ahí hay que ser justos con eso. Gracias. Bueno, pues se nos acaba el tiempo de la discusión y para terminar el podcast me gustaría pues cerrar con la pregunta que lo inició, comenzando con el doctor Fernando, si él considera que aún se debe utilizar la exploración quirúrgica de la vía biliar. Pues creo que solamente debe ser confinada a casos sumamente especiales y muy selectivos, porque de primera instancia me parece que con lo que tenemos de herramientas en la parte endoscópica, nuestra primera elección debe ser por vía endoscópica. ¿Cuáles diría usted dos puntuales, dos casos muy puntuales? No quiere. Puntual en el sentido de que, ¿cuál decido? Endoscópica, definitivo. No creo que no tengo dudas al respecto. Gracias, doctor. Doctor Cuendis, ¿se debe seguir utilizando la exploración quirúrgica de la vía biliar en la actualidad? Yo voy más bien por depende, ¿no? Hay que individualizar los casos. Habrá algunos que les convenga, otros que no. No creo que todos los pacientes deban ir a exploración de vía biliar. Definitivamente eso no puede ser. Pero también creo que puede haber algunos pacientes que se beneficien de escogerla de primera mano. Perfecto, pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles el tiempo que nos han dedicado y ayudarnos a explorar este tema que sin duda es de interés para todos los que siguen este podcast. Muchas gracias, doctores. Gracias a todos y muy buena noche. Gracias a usted, doctor González. Gracias, doctor Rojas. Muy interesante discusión. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Chao. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: AVI, Carnot, Chinoin, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Train, Takeda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.